Yo creo que lo más importante para un actor es pensar. Y pensar en otro idioma es muy difícil. Lográs pensar en otro idioma después de muchísimos años, algunos lo consiguen, de vivir en un lugar en donde estás obligado no solo a hablar ese idioma, sino a tener que resolver todas las cuestiones de tu vida en ese idioma. Una cosa es decir una frase en inglés y otra cosa es pensarla. Y otra cosa es pensar, sí. Y es muy difícil pensar en otro idioma. A mí me costaría muchísimo pensar en otro idioma que no sea el mío, y me parece que estaría entregando una herramienta muy valiosa. A lo mejor es por una cuestión de cuidado, si se quiere, pero lo asocio a que no me quita el sueño Hollywood, como no me quita el sueño el Oscar. A mí me criticaron muchísimo. Pues no fuiste. Pero no solo porque no fui, porque no fui, ¿qué me van a decir? No, se tienen que meter la mano en el culo. No fui, ¿por qué listo. no fuiste ahí? No, Está bueno. a mí me criticaron por decir que no tenía ganas de ir, como diciendo, ay, ¿cómo vas a decir que no tiene ganas de ir al Oscar? Me estás jodiendo. Sí, no tengo ganas de ir al Oscar, ¿qué te pasa? ¿Por qué tengo que ir al Oscar? ¿Por qué? Y porque es el Oscar. ¿Pero qué creen que es el Oscar? ¿Qué creen que ocurre ahí? Yo ya fui una vez, ya lo vi, ya está. Ya vi, no me puso muy contento y estoy acá. La fantasía que se tiene desde afuera de lo que es un ambiente, una cosa, es exactamente lo mismo. Por eso que yo digo que es cholu eso, no es serio, es cholu, ¿entendés? Tiene que ver más que nada con la parafernalia que rodea una cosa que con la cosa en sí misma. ¿Entendés? Es dificilísimo pensar en otro idioma, actuar en otro idioma. Hay tipos que lo hacen y lo hacen muy bien. Javier es uno de ellos, pero le costó. ¿No te movilizó nada a ir a Marte, que se le entrega a los No, Oscars? a mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente y seria, y a la que le dije que no, y además después me empezó a joder un poco que no me aceptaban, me decían de parte del director, no acepto un no como respuesta. ¿Qué era eso? Era una película que después se hizo que se llamó Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Y Ah, la del bombero. Sí, ¿no? No era un bombero que rescataba, perdón, ¿no? ¿O me equivoqué? Era... Sí. Ah, custodio de una chica en México, Sí. Tenés razón. Pero eso pensé que era una... Perdón. Y yo hacía mucho tiempo que estaba trabajando en España, en teatro, y lo único que quería era tener la oportunidad de terminar la temporada para venir a mi casa, para estar con mi mujer y con mis hijos en mi casa. ¿Quién era el director de la peli? De Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Él falleció hace poco. Hay que decirle que no, Pero esperá, pero pensá un segundo, antes de poner esa cara, escuchame a mí, déjame argumentar. Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano. ¿Y? ¿Y por qué cree que yo hago un narcotraficante mexicano? Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos. El país que mayor consumo tiene en la faz de la tierra. No me gustó. Primero, no me gustó. Y segundo, yo me quería venir a mi casa. Hacía 6 meses que estaba haciendo teatro en Madrid. Me quería venir a mi casa a ver a mi mujer y a mis hijos. Y si yo aceptaba una charla de esto, lo consideraba... Ya te rompió las bolas que el personaje fuera narcotraficante mexicano. No, eso ya te rompió los bolas. No, y me rompió la bola que me dijera la emisaria que me mandaron, que me dijera, no acepta un no como respuesta. Y automáticamente, después de una semana, decirle, no, todos los días estaba en la puerta del teatro. Después de eso pasaron a la otra faceta que era... ¿Es una cuestión de dinero? ¿Por eso no va a haber ningún problema? No, no me interesa. Pero esa es la guita que podría ser ganado ahí. ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego 2 duchas calientes por día. Claro. Te lo enseñó tu viejo. Me estaba yendo bien. En el teatro estaba laburando genial. Nos iba la gente, nos besaba y nos abrazaba en la calle. No, hay cosas... La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador además. A mí no me moviliza eso. No es que no me guste la guita, o no me guste ganar guita, o no me guste, digamos, estar en una situación de estabilidad y de tranquilidad económica. No estoy hablando de eso. Pero ¿cómo me van a poner por delante la carta de que si es un tema de dinero? Si yo no llegué a hablar, le dije, no puedo hacer esto, me quiero ir a mi casa, no me interesa. Ah, no, si es un problema de dinero. No era una cuestión de dinero, pasaba por otro lado, pero algunos no lo logran entender. Vos disfrutás de esta vida que tenés, o sea, sos un porteño, jugás, te das tus gustos, jugás un poco al tenis, disfrutás de la ciudad, te vas a hacer teatro, que ahora vamos a hablar de lo que estás haciendo. Estás haciendo Bergman nada más y dirigido por Norma, junto con Valeria Bertuccelli, le estás rompiendo ahí con escenas de una vida conyugal, pero, o sea, sos un tipo de estos gustos, o sea... Yo soy un tipo que, feliz,
todo lo feliz que puede ser un tipo que vive en una sociedad y en un mundo como el de hoy. Yo soy todo lo feliz que puedo ser sin mirar para otro lado. O sea, tengo ramalazos de felicidad, aplaudo con los pies, vivo una situación privilegiada, tengo una familia increíble, me va bárbaro, la gente me quiere, me da besos por la calle, me dan besos en la cara y me abrazan. ¿Qué más querés? Claro. ¿Para qué más? Claro, no necesitas más, o sea, no querés tener un avión privado e irte cuando... Ni en pedo, pero ni en pedo, ni en pedo. No se me cruza por la cabeza. Tengo un auto de alta gama y me da calor. Me da calor. Soy feliz cuando le manoteo el auto a mi hijo, ¿viste? Porque es demasiado. Hay desproporciones que son complicadas. Yo soy un tipo muy privilegiado, tengo mucha suerte. Me han invitado a trabajar y se me abrieron las puertas desde hace más de 30 años en todos lados. Siempre la gente confió en mí, me invitaron, vení. La gente se peleaba para poder defenderme. Directores como Diana Álvarez, que peleó por mí, por meterme en un elenco que en ese momento era intocable, que eran los popes de nuestro oficio, y a mí medio que me querían fumigar porque dijeron, no, este es un galancito, y ella me defendió. O sea, siempre encontré una mano extendida que me dijo, vení, yo creo en vos. Si vos querés más que eso y pretendés más que eso es porque estás mirando otra película. Yo soy todo lo feliz que se puede ser. Qué bueno escucharte, ¿eh? Qué bueno escucharte que puedas haberle levantado un murallón al tener. O sea, al volverte loco por seguir teniendo. Ya sé que tenés, tengo mucho más de lo que necesito, pero mucho más. Yo te